Como puede apreciar, doctor Marco Antonio Gamboa Robles, por su conferencia magistral Competencias Profesionales que garantiza la inclusión educativa en el marco del primer Congreso Internacional de Educación e Inclusión celebrado en Quito, Ecuador, entre los días 8 y 9 de septiembre, firmado por nuestras autoridades, el director general que siempre nos ha acompañado en todos estos días y la presidenta de la Fundación, que le mando un saludo especial a todos. Dicho esto, le doy la palabra entonces al doctor Sergio Sánchez Fuentes con su conferencia titulada Diseño Universal del Aprendizaje para la Inclusión. Yo creo que esta es la conferencia que nos va a dar el cierre final espectacular en todo este primer momento. El doctor que nos acompaña es doctor en Ciencia de la Educación por la Universidad de Salamanca y el Instituto de Integración en la Comunidad Inicio, de la misma universidad. Del programa de doctorado titulado Avances en la Investigación sobre Discapacidad. Posee el diploma de estudios avanzados también de la Universidad de Salamanca y es licenciado en psicopedagogía por la misma universidad y tiene un diplomado en magisterio de la especialidad de educación física por la Universidad Pontificia de Salamanca. Actualmente es profesor contratado, doctor interino del Departamento Interfacultativo de Psicología Evolutiva de la Educación de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha realizado formaciones en universidades y fundaciones como España, Ecuador, México, Chile, Colombia, Costa Rica, Paraguay, Kazajstán y Jordania. Aquí en Ecuador trabajó también en el Ministerio de Educación. Ha realizado estancias de investigación en centros tan prestigiosos como el Teachers College de la Universidad de Columbia en Nueva York, así como el Center for Applied Special Technology, como centro fundador y creador de los principios del diseño universal para el aprendizaje. Es miembro del equipo de redacción de diferentes revistas indexadas y además ha participado en diversos comités en Latinoamérica como Hallazgos 21 y la revista Educación de la Universidad Un Minuto de Colombia. Hoy es miembro del Consejo Mundial de Académicos e Investigadores Universitarios. Bienvenido, profesor Sergio. Adelante, tiene usted la palabra. Bueno, Blas, muchas gracias por sus palabras, muchas gracias igualmente tanto a usted como a la Fundación por esta invitación que me permite compartir espacio con todos ustedes, con todos mis compañeros y amigos de Latinoamérica, especialmente un saludo fuerte a Ecuador, un país muy querido por mí, donde comencé mi carrera académica y donde asisto cada vez que puedo a algún evento. Bueno, como han ido comentando y como ha comentado el moderador, la conferencia que tenemos hoy, en el día de hoy, delante de nosotros, tiene que ver sobre el diseño universal para el aprendizaje y cómo esta metodología puede suponer una mejora sustancial en la formación docente. Además de lo que ha comentado Blas, decirles que son cofundador de la Web on Inclusion, la que pueden encontrar en el logotipo de la ponencia a lo largo de los próximos minutos que compartiremos, así de las diferentes redes sociales. También, por supuesto, tienen mi correo electrónico de la Universidad Autónoma de Madrid, en el que en cualquier momento pues, me pueden contactar o enviar las dudas que puedan surgir al respecto de esta conferencia. Bueno, para comenzar y ya no siendo demasiado redundante en lo que el profesor y el doctor Marco ha comentado anteriormente, también me gustaría hacer una pequeña cita de nuestro compañero y amigo común, el doctor Orlando Terré, que en ese libro de la educación necesaria para mí siempre hay una frase que me gusta resaltar y es que un texto sin contexto evidentemente es simplemente un pretexto, ¿no? Y esto es fundamental en lo que se refiere a la educación inclusiva y en lo que se refiere a lo que aquí nos atañe, ¿no? Las reflexiones previas acerca de la información, de la formación, bueno, voy a pasarlas muy por encima, puesto que ya diferentes expertos, el propio Xavier Bonal, como uno de los mayores expertos en el campo, ha comentado ya, bueno, pues tiene que ver sobre una cierta obligatoriedad, ¿no? Hoy en día la educación inclusiva no es algo que quede solo a la bondad o a la voluntad de los docentes, de las instituciones o incluso de ciertos gobiernos, sino que debido a las condiciones y a las circunstancias internacionales, todos los gobiernos que en su momento firmaron y ratificaron la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en realidad tienen la obligatoriedad
de ver reflejado en sus políticas públicas la denominada educación inclusiva. Por lo tanto, si en las políticas públicas de cualquiera de los países miembros de Naciones Unidas que firmaron y ratificaron dicha convención está presente, los profesionales que nos dedicamos al ámbito educativo, pues evidentemente tenemos que hacer por y para lograr esta gran apuesta del siglo XXI y especialmente en la próxima década 2030 que tiene que ver con la educación inclusiva. No olvidemos que los propios Objetivos de Desarrollo Sostenible como meta en los próximos 10 años hablan en su principio número 4 de una educación inclusiva, pero no solo inclusiva, que es un concepto que ya venimos acuñando desde hace aproximadamente 2 décadas, sino añaden para mí una palabra que es fundamental, que es calidad. Es decir, una educación inclusiva de calidad. ¿Y qué tiene que ver esa calidad y qué significa esa calidad en los procesos? Pues significa nada más y nada menos poder otorgar las mismas condiciones de aprendizaje o las mismas, mejor dicho, oportunidades de aprendizaje. A día de hoy todos estamos de acuerdo que ningún estudiante aprende de la misma manera y por lo tanto la educación inclusiva lo que busca es darle a cada uno las suficientes herramientas necesarias para que sea lo más autónomo posible a la hora de intentar buscar su mejor proceso de aprendizaje. ¿De acuerdo? Entonces, también decirles que hay a día de hoy numerosas metodologías, paradigmas, modelos, vamos a decir, que tienen que ver con la educación inclusiva, pero desde mi punto de vista, desde mi experiencia como profesor e investigador en los últimos años, si a día de hoy existe un marco general, un modelo con cierto empirismo, con cierta capacidad de poder argumentar procesos basados en educación inclusiva, ese, sin ninguna duda, es el diseño universal aplicado en los espacios educativos. Y pueden ver que hablo de diseño universal y no directamente de diseño universal para el aprendizaje, ¿no? Esto es algo que veremos a continuación porque tiene ciertos matices que hay que comentar, ¿no? En realidad, el diseño universal original, el que se nos puede venir a todos a la cabeza en un primer momento, nada tenía que ver con la educación, sino que bueno, es un modelo, es un enfoque que nace desde la propia arquitectura en los años 70, 80, un profesor de la Universidad de Carolina del Norte, el profesor Ron L. Mays, era usuario de silla de ruedas y además profesor de la Facultad de Arquitectura y se dio cuenta que en ciertos momentos, en ciertos entornos, no podía tener acceso ni siquiera al propio campus donde se impartía arquitectura, ¿no? Por lo tanto, eso derivó que se dieran cuenta de la necesidad de modificar la manera en lo que estaban enseñando y la manera en la que estaban creando nuevas construcciones para la sociedad, ¿no? De esta manera, el profesor Mays crea el Center for Universal Design en la propia universidad y define el modelo como la aparición, define el modelo como, discúlpenme, como el diseño de productos y entornos de fácil uso para el mayor número de personas posibles sin la necesidad de adaptarlos o rediseñarlos de una manera especial. Desde luego, esto cambia completamente la manera en la que se concibe el diseño en un primer momento de edificios, pero posteriormente pasando a otros aspectos como los productos o los servicios de los que provee una sociedad, ¿no? No solo es importante que se pueda acceder, no solo es importante que se puedan utilizar, sino que sean lo más duraderos posibles en el tiempo. Todos estaremos de acuerdo que un producto diseñado, por ejemplo, pongamos unas tijeras que solo se pueden utilizar por aquellas personas que son diestras, podrían estar mucho mejor diseñadas y tendrían mucha más perdurabilidad en el tiempo si ese mismo producto hubiera diseñado tanto para diestros como para zurdos, ¿no? En realidad, esto es lo que se concreta en lo que el propio Centro para el Diseño Universal denominó como los 7 grandes principios para el diseño universal, ¿no? Como ven en pantalla, existen grandes 7 ejes en los que se ha basado todo el desarrollo de un modelo aplicado, repito, a día de hoy en la mayor parte de políticas públicas en cualquier aspecto que tenga que ver con la vida cotidiana de los ciudadanos, ¿no? Desde un uso equitativo, desde una flexibilidad en el uso, desde un uso simple e intuitivo, así como percepción de la información lo suficientemente
flexible, que exista una tolerancia al error a la hora de utilizar dichos productos, que exija un esfuerzo bajo físico y que los espacios y los tamaños sean adecuados para su uso. Esto, que como les indicaba nace en los años 70, fundamentalmente tiene un mayor recorrido en los años 80, hace que poco a poco vaya calando en la sociedad esta necesidad de tener en cuenta desde el principio al mayor número de usuarios posibles, ¿no? Eso se concreta, por lo tanto, después de varias décadas en el desarrollo en otros aspectos fundamentales de la vida de sociedad y, por lo tanto, en el ámbito educativo, ¿no? Entonces, llegado el comienzo de los años 90 y fundamentalmente a partir del comienzo del siglo XXI, existen numerosos modelos, numerosos ejemplos de cómo aplicar diseño universal al ámbito educativo. Y aquí retomo la frase que les comentaba anteriormente. A día de hoy conocemos el diseño universal para el aprendizaje como el principal modelo que aplica diseño universal en los espacios educativos, pero en realidad existirían otros modelos como puede ser el diseño universal para la instrucción, el diseño universal instruccional, el diseño universal en educación, que parten de la misma premisa, parten de la misma opción de flexibilidad a la hora de diseñar las prácticas educativas. Sin embargo, probablemente ustedes no habían escuchado ninguno de estos otros modelos anteriores y, sin embargo, seguro que sí han escuchado o sí tienen conocimiento o ya han leído al respecto sobre el modelo del diseño universal para el aprendizaje. ¿Y por qué el DUA sí y otros modelos no? Bueno, pues el DUA en realidad lo que pasa es que se sustenta en una base empírica mucho más evidente que los modelos anteriores y, sobre todo, porque el DUA tiene una serie de herramientas que nos permiten diseñar de una manera fácil e intuitiva a la hora de programar nuestras prácticas educativas con nuestros estudiantes. Esto es algo que ahondaremos un poco más adelante a lo largo de la conferencia, ¿no? Por centrarnos ya en el propio modelo del DUA, decir que nace desde una perspectiva de la discapacidad. Piensen que es finales del siglo XX, comienzos del siglo XXI, todavía no se había publicado la CIF, la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud, donde cambiaba completamente el modelo de concepción de la discapacidad de la sociedad y, por lo tanto, el diseño universal para el aprendizaje inicial tiene un enfoque mucho más centrado en intentar eliminar las situaciones de desventaja de las personas con discapacidad en la educación. Evidentemente, a medida que va pasando el siglo XXI, que va pasando la primera década y vamos conociendo nuevos modelos de comprender la discapacidad en la sociedad, el propio modelo del DUA va evolucionando, va avanzando hacia centrarse más en la persona y no tanto en la situación de discapacidad, ¿no? Por eso, desde la versión 2.2, que se comenzaría a partir de finales del año 2008, crea el concepto de aprendices expertos, donde lo que busca el modelo del DUA a partir de ese momento es lograr el mayor número de estudiantes lo más autónomos posibles y con la mayor flexibilidad, ¿no? Es un cambio radical en la concepción del modelo y es en realidad la que sigue vigente a día de hoy con alguna pequeña variación que veremos a continuación. ¿Por qué yo les he comentado ya en 2 ocasiones que el diseño universal es un modelo un poco más empírico que otros posiblemente en el ámbito de la educación inclusiva? Bueno, en realidad eso tiene que ver con la diapositiva que tienen en pantalla, tiene que ver fundamentalmente con la estructuración de cómo se organiza el modelo, cómo se presenta y en qué estudios previos se ha basado para poder realizar esta afirmación. Lo que ustedes tienen en pantalla son las 3 grandes redes neuronales que la neurociencia nos ha venido diciendo en las últimas décadas que están presentes en los procesos de aprendizaje. Si hoy tuviéramos un neurocientífico entre nosotros, nos podría decir que este modelo está completamente superado, y con lo cual llevaría evidentemente toda la razón, porque hoy sabemos que no tiene que ver tanto con los hemisferios o partes que se activan o se desactivan a la hora de realizar un aprendizaje, sino el número de conexiones que están presentes en dichos aprendizajes, ¿no? Pero lo que consigue el Center for Applied Special Technology, CAS, que fue el creador y fundador de los principios, es desarrollar un modelo muy visual, muy sintético, muy claro,
que nos permite comprender de manera global cómo nuestro cerebro funciona y cómo nosotros como docentes debemos hacer nuestras programaciones, debemos programar para lograr las mejores condiciones de nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que la neurociencia nos ha venido a decir es que existen esas grandes redes neuronales que tienen que ver con diferentes momentos o diferentes situaciones que se producen en el aprendizaje, ¿no? Tenemos una primera red, la red más interna dentro de nuestro cerebro, la que tiene que ver con el hipocampo, con la amígdala, es decir, el área donde se centran fundamentalmente las emociones y que por lo tanto es la red que se encarga de captar el interés de nuestros estudiantes, el identificar cuáles son aquellas cuestiones importantes y relevantes para nuestros estudiantes y que de esa manera CAS lo denomina como la red del por qué un estudiante quiere aprender y define el principio como el principio de múltiples formas de participación, véase motivación, interés o compromiso, ¿no? En inglés es el engagement y traducido al castellano, según los autores, pues pueden tener diferentes concepciones, ¿no? Eso de tal manera que estaríamos hablando de cerrar el principio número 1. Existe un segundo principio, el principio que se denomina de el qué del aprendizaje, el principio de la representación, que tiene que ver con la parte de nuestro cerebro donde fundamentalmente se recepciona, donde se recibe toda la información que existe en el exterior, ¿no? Hablamos de la parte parietal, occipital de nuestro cerebro, donde están los principales centros de recepción e interpretación neuronal de la información que captamos del exterior. Si esto lo tradujéramos al ámbito educativo, tendría que ver con todo lo que el docente presenta para que les llegue a las redes neuronales de nuestros estudiantes, es decir, la función del docente es la manera en la que presenta dicha información, ¿no? Y por último, tendríamos un tercer principio centrado en la parte más frontal de nuestro cerebro, fundamentalmente los lóbulos prefrontales, encargados de algo tan importante en la educación como son las funciones ejecutivas, que nos hablaría de la acción y de la expresión, es decir, todo lo que el sistema educativo demanda que los estudiantes deben responder. Cuando yo les mando una tarea a mis estudiantes, cómo van a ser capaces de realizarla, cómo van a ser capaces de presentar esa información, cómo nos vamos a comunicar, qué opciones de flexibilidad para presentar esa tarea les voy a permitir, cómo se van a organizar, cómo van a estar los recordatorios y los avisos permanentemente para que entreguen en fecha y forma la tarea, ¿no? Todas las cuestiones que tienen que ver con cómo el docente permite la comunicación del estudiante hacia el sistema educativo. De esta manera, lo que CAS consigue con estos tres principios es articular un modelo completo basado en tres grandes aspectos, basados en cómo conseguimos que un estudiante esté motivado por su propio aprendizaje, es decir, principio del engagement, un principio que tiene que ver en cómo el profesor presenta toda su docencia, toda su clase, cómo da la lección a sus estudiantes, es decir, el principio de la representación, y un tercer principio que nos dice cómo los estudiantes se pueden responder a las demandas del propio sistema y del docente y cómo va a existir esa comunicación. Es decir, el principio de la acción y la expresión. Por lo tanto, como ustedes pueden ver, es una manera muy sintética de trasladar un modelo, una filosofía, casi un paradigma basado en la flexibilidad, basado en el diseño de productos y servicios en una sociedad, al ámbito educativo con un aura de empirismo relativamente elevada, puesto que estas grandes redes neuronales no es que CAS las desarrolle sí mismas, sino que se basa en lo que la neurociencia ha estudiado de cómo aprende nuestro cerebro en las últimas décadas. Por lo tanto, tenemos un aval lo suficientemente importante de que si nosotros diseñamos siguiendo estas premisas vamos a mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje de nuestros estudiantes y con todo ello conforma un modelo que es relativamente sencillo de aplicar para un docente. ¿Y cómo se consigue esto? ¿Cómo un modelo puramente empírico basado en la neurociencia es capaz de ser trasladado de una manera tan real al ámbito educativo? Gracias al desarrollo de
las pautas para el diseño universal para el aprendizaje basadas, lógicamente, en los 3 grandes principios del DUA. ¿Qué es lo que hace CAS? CAS no solo desarrolla la estructura de los principios y la base teórica de los principios, sino que además articula pautas para cada uno de esos principios que además se concretan en indicadores que de una manera clara y sencilla un maestro o una maestra puede comprobar si realmente lo está llevando o no lo está llevando a cabo. Por ejemplo, para el principio del engagement, de la motivación del compromiso, lo que CAS nos dice es que para lograr ese compromiso por parte de los estudiantes tenemos que lograr opciones para captar el interés, opciones para que promuevan el esfuerzo y la persistencia y proporcionarle opciones que favorezcan la autorregulación. Pero no solo me dice que además tengo que hacer esas 3 cosas para lograr captar el interés, sino que además me dice que una manera de captar el interés dentro del principio del engagement es optimizando la elección individual y la autonomía en las decisiones que se toman en clase, optimizando la relevancia, el valor y la autenticidad de aquello que se muestra por parte del profesor, minimizando riesgos y distracciones a la hora de presentar la información. Como ven, esto que parecía en un momento algo muy teórico, muy complejo, muy alejado del ámbito educativo, en realidad, en base a pequeñas pautas, en base a pequeños indicadores, se va concretando de una manera clara y sencilla en cómo un docente puede enfrentarse a la programación de sus clases, ¿no? No solo tendríamos esos ejemplos para el principio del engagement, sino que tendríamos principios también para el de la representación y tendríamos también principios indicadores, lógicamente, para la acción y la expresión. De tal manera que tenemos en torno a 30 y algo indicadores que de una manera clara nos dan un mapa general de cómo debería articularse una programación docente inclusiva basada en el modelo del diseño universal para el aprendizaje. Y sin ninguna duda, este es el gran beneficio, la gran ventaja que ha hecho que el DUA se posicione a día de hoy como uno de los principales modelos cuando hablamos de educación inclusiva. No tengan duda que la década 2030 va a suponer la gran explosión de este modelo en todos los sistemas públicos, puesto que ya la mayor parte de países del mundo desarrollado están aplicando políticas de inclusión educativa basadas en diseño universal. En la región en concreto, por ejemplo, Ecuador está trabajando en ello, Colombia ya lo tiene, Chile fue pionera en ese campo, Uruguay también, Argentina, por supuesto, Paraguay está desarrollando una nueva ley. Digamos que México también está trabajando en ello, por supuesto. Toda la región está ya a una para ir en favor de esto. Por ejemplo, en Estados Unidos, todos los estados miembros de los Estados Unidos ya aplican en sus políticas públicas medidas basadas en diseño universal. En Europa también, en algunos países, estamos más avanzados que en otros, pero también, lógicamente, estamos trabajando sobre ello. Por eso, la formación y el desarrollo de modelos basados en diseño universal es algo fundamental. Por ejemplo, como yo les decía, trabajé en una universidad en Ecuador, en este caso en la PUCESE, y ya la PUCESE tiene una maestría sobre inclusión educativa en la que yo mismo imparto la asignatura sobre diseño universal para el aprendizaje como modelo básico para aplicar inclusión educativa. Pero es que además, ¿dónde debería estar la innovación real de aplicar DUA? Aplicar DUA fundamentalmente, como les decía, supone hacerlo de una manera estructurada y organizada, y eso es fundamental, pero donde está la innovación, donde supone la gran actualización y la base fundamental para la región, para el continente, tiene que ver con la contextualización, ¿no? Ya no hablaríamos de un diseño universal para el aprendizaje, sino que hablaríamos de un diseño universal para el aprendizaje contextualizado. Como yo les decía, CAS, el Center for Applied Special Technology, se desarrolla auspiciado por la Universidad de Harvard en Estados Unidos, en Massachusetts, y se desarrolla para un entorno especialmente privilegiado, aunque luego se va aplicando en todos los Estados Unidos, pero coincidirán conmigo que no los Estados Unidos supone tener la misma realidad que puede tener una zona ecuatoriana de costa con manglares o una zona del interior en los Andes, una zona en Chile con población mapuche o una zona paraguaya con guaraníes, ¿no?
Por lo tanto, la contextualización y el trabajo del docente para saber qué es lo especialmente relevante y adaptar el modelo a la realidad de su aula es la innovación real que se debería tener en cuenta a la hora de programar. El DUA no pretende ser una receta, no pretende ser un modelo a aplicar con los mismos ejemplos que se aplican en Nueva York o en Chicago o en Boston, sino que lo que nos da es un marco general con un ejemplo tipo para que luego cada docente sea capaz de aterrizarlo a su realidad. Además, es que existen numerosas evidencias empíricas de que si esto se lleva a cabo, funciona. Porque, ¿cómo se puede llevar a cabo? Bueno, pues a día de hoy tenemos los suficientes estudios en muy diferentes campos de cómo aplicar DUA que nos dicen que realmente el diseño de estrategias o de programaciones educativas aplicando DUA mejora los procesos de enseñanza-aprendizaje. Para que se hagan una idea, en estos momentos formo parte de un equipo de investigación liderado por el Trinity College de Dublín, donde estamos haciendo un estudio para crear un modelo basado en diseño universal, y en la revisión sistemática que hemos realizado desde mayo hasta estos días del número de trabajos publicados solo en una etapa educativa de cómo aplicar DUA en los espacios educativos, nos ha llevado a encontrar más de 800 artículos académicos donde se desarrollan buenas prácticas, modelos, estudios pre y post, estudios cuasi experimentales que nos permiten verificar que aplicar DUA mejora las producciones académicas y los aprendizajes de nuestros estudiantes, ¿no? Además, otro gran campo tiene que ver con las buenas prácticas, ¿no? Debemos ser capaces de transmitir lo que hacemos aplicando DUA para que de esa manera en la comunidad educativa se pueda compartir. Como decía Marco en la conferencia anterior, la educación va de personas, la educación va de sentimientos, la educación va de las realidades que tenemos cada uno. Por lo tanto, son esas personas las que tienen que comunicar qué es lo que les está funcionando, qué es lo que no les está funcionando, para así compartirlos con la comunidad académica y poder ver aquellos aspectos que pueden verse mejorados o pueden mejorar el aprendizaje de nuestros estudiantes. Además, el modelo del DUA cada vez más, en la versión 2.2, que es la más actual de 2018, que es la que les he presentado a ustedes en la diapositiva anterior, gana especialmente la emoción campo en detrimento de la tecnología. El principio del engagement, que antiguamente estaba en el principio número 3, pasa a ser el principio número 1, otorgando de esa manera una mayor presencia a la emoción. Y además esto tiene todo el sentido. Si hay algo que nos ha dicho la neurociencia en la última década es que sin emoción no hay aprendizaje. Por lo tanto, lo primero que tenemos que ser capaces es de captar el interés de nuestros estudiantes. Y en segundo lugar, ¿qué más me daría a mí ser el docente más flexible en cómo yo presento la información, ser el docente más flexible en permitir que los estudiantes respondan a lo que yo les demando, si en ninguno de los dos casos al estudiante le interesa nada lo que está estudiando, ¿no? Entonces, ese principio de la emoción, otorgando una primera posición, hace que nos repensemos la importancia de conocer a nuestros estudiantes, de entender el contexto en el que formamos y ser capaces de adaptarnos a las exigencias y a las demandas de una sociedad cada vez más cambiante y cada vez con una mayor presencia de la emoción en los procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Además, es que la evidencia también nos dice que formaciones breves en espacios cortos de tiempo sobre diseño universal mejoran las percepciones de los propios docentes a la hora de enseñar a sus estudiantes. Esto que ven en pantalla es la concreción de varios cuestionarios que he publicado en los últimos años acerca de las percepciones docentes basadas en inclusión y fundamentalmente en diseño universal para el aprendizaje. Y en realidad lo que la imagen les muestra es que sí existe esa unión entre las percepciones docentes y los ítems que se recorrelacionan con cada uno de los factores. Si esto lo traducimos al modelo del diseño universal, esto sería el principio de la representación, esto sería el principio de la acción, esto sería el principio del engagement o la emoción,
y estos serían cada uno de esos indicadores o cada uno de esos ítems que yo les explicaba que había dentro de cada una de las pautas y que al final conformaban un modelo global. Cuando a los docentes se le pregunta sobre esos indicadores concretos, si lo aplican y no lo aplican, en qué medida lo aplican y cómo ven cuál es la mejora del aprendizaje de sus estudiantes, lo que nos dice la estadística es que realmente esos ítems se correlacionan muy bien con un modelo global basado en el diseño universal para el aprendizaje. Por lo tanto, lo que nos permite este gráfico mostrar es que sí funciona, que debemos formar a los futuros docentes, tanto a los que ya están activos como a los que se están formando en las universidades, en esta metodología para de esta manera garantizar mejores procesos de enseñanza y aprendizaje basados en ese objetivo 4 de los ODS denominado como educación inclusiva. Es más, a día de hoy tenemos numerosos ejemplos, por ejemplo en la universidad, de cómo enseñar sobre diseño universal. Esta es una colección de libros en la que yo he participado en muchos de ellos en la organización, que tiene que ver en cómo enseñar diseño universal en las titulaciones universitarias que van a formar a los futuros profesionales. Es decir, un médico debe conocer diseño universal, debe conocer inclusión. Un maestro, por supuesto, un pedagogo, un abogado, un arquitecto, un farmacéutico, un dentista, un periodista, ¿de acuerdo? Existen hoy numerosos ejemplos de cómo trabajar esto en la universidad y cómo aplicarlo para que los futuros profesionales de la sociedad sean capaces de convivir y comprender la diversidad desde el momento de su formación inicial, ¿no? Tenemos libros completos que hablan sobre esto, incluso numerosos proyectos europeos que nos hablan de cómo mejorar los procesos educativos aplicando diseño universal. Este es un proyecto que yo empecé coordinando, donde había universidades de Portugal, de Irlanda, de Rumanía, de Croacia, de Serbia, perdón, y donde desarrollamos una plataforma siguiendo principios de diseño universal para personas con discapacidad que pudieran aprender inglés en la búsqueda de empleo como segunda lengua, ¿no? En la actualidad formo parte de otro, como les decía, liderado por el Trinity College de Dublín, en el que estamos desarrollando un modelo para la enseñanza híbrida o esta enseñanza semipresencial, teniendo en cuenta principios del diseño universal para el aprendizaje. Y, por supuesto, la formación en accesibilidad ofimática como una herramienta básica para poder presentar la información a nuestros estudiantes con esa premisa de flexibilidad. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que nos depararía el futuro? ¿Qué es hacia dónde los sistemas, estos congresos, estas reuniones deberían ir si queremos garantizar o si queremos hablar de diseño universal, de inclusión con ciertas garantías? Bueno, pues lógicamente hacia modelos centrados en el estudiante. La personalización del estudiante, la educación inclusiva es fundamental. Hacia un modelo más centrado en lo emocional. Hacia un modelo donde tengamos al alcance los recursos tecnológicos, los podamos utilizar si disponemos de ellos. Cada vez hay más recursos tecnológicos que podemos utilizar que se basan en criterios de accesibilidad. Debemos conocerlos y aplicarlos si disponemos de ellos, puesto que si no podemos garantizar que todos nuestros estudiantes o no todos nuestros docentes van a tener dichos recursos, podría suponer una barrera más que una eliminación de dichas barreras, ¿no? Y hacia un modelo, lógicamente, centrado en los recursos humanos, es decir, en el profesorado y, sobre todo, hacia un modelo puramente contextualizado, ¿no? ¿Y cómo podemos llegar a ese modelo contextualizado? Políticas públicas, es evidente. Necesitamos recursos económicos, necesitamos recursos materiales, recursos personales. Las formaciones hay que realizarlas y, por lo tanto, tiene que existir un compromiso por parte de las administraciones para ir hacia esta vía. Y, por supuesto, como ya les he mencionado con anterioridad, en la formación de los futuros profesionales, es decir, las universidades deben formar sobre diseño universal, pero también hay que formar a aquellos profesionales que ya están en activo y que por uno u otro motivo no se pudieron formar inicialmente en un modelo como el DUA y que ahora tienen que tener ese derecho para poder garantizar una educación más accesible para todos los estudiantes. Que además, como les decía, repito, la evidencia nos dice que esto funciona.
que aun en pequeñas formaciones de no demasiadas horas, cuando se conoce el modelo, cuando se aplica en la programación en base a esas pautas, las percepciones sobre cómo aprenden los estudiantes mejoran sustancialmente, ¿no? Y a medida que vayan realizándose pues, estas medidas, tendremos que ir aplicándolas en los centros, por supuesto, describiéndolas, como ya decía, con buenas prácticas. Deberemos hacer más jornadas sobre difusión y, por supuesto, deberemos seguir investigando duramente sobre cómo el modelo evoluciona y cómo el modelo mejora las enseñanzas y aprendizajes de nuestros estudiantes, ¿no? Ya para concluir, por no extenderme más, que creo que estoy en tiempo, solo mencionar que el DUA, como ya he venido diciendo, supone el principal paradigma para lograr ese objetivo número 4 de una educación inclusiva de calidad, que no está ya solo pensado para la discapacidad, sino que cada uno aprendemos de una manera distinta, cada uno tenemos unas emociones distintas, unas condiciones personales distintas y por lo tanto un modelo como es el DUA basado en la flexibilidad nos permite adaptarlo a la realidad de cada persona, que tenemos que trabajar más en la investigación, que tenemos que sin ninguna duda formar a los futuros docentes, que no podemos escatimar en recursos y que fundamentalmente hay que ir hacia una contextualización de este modelo para así poder atender a la realidad de cada entorno más inmediato del que nosotros enseñamos. Por mi parte, nada más. Muchas gracias por su atención. Repito que ahí tienen mis redes sociales, mi correo electrónico, la propia web de On Inclusion y todo lo que necesiten. Quedo a su disposición para cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Sergio. Creo que ha sido uno de los cierres como esperábamos. Hemos visto cómo en su conferencia hoy el modelo universal de aprendizaje es una de las cuestiones que se está potenciando a nivel mundial. Y tenemos algunas preguntas relacionadas con el tema que ya más adelante se le harán por parte de la profesora Mirari y por parte de la ponente, de la conferencista que tenemos acá, María Fernanda Chan, que nos van a acompañar en el panel que a continuación viene. Y decirles que también hay algunas preguntas, porque nos decían, y en el deporte no se puede utilizar la modalidad, ese modelo. Ya tendremos algunos intercambios que después vamos a realizar. Felicidades, doctor. Excelente presentación. Creo que ha sido el colofón perfecto para toda esta ponencia que hemos tenido estos días. Hemos visto en un primer inicio las leyes y políticas públicas con respecto a la educación inclusiva. Ayer vimos ya todo el tema de la didáctica, las metodologías, las estrategias, la historia. Y hoy estamos viendo la otra cara. Hoy estamos viendo la cara de esa persona que es el que dirige el proceso e independientemente se centra, por supuesto, en el estudiante, pero el docente como eje fundamental de formación. Excelentes presentaciones, profesor, y paso a mostrarle su certificado virtual que se le hará llegar en breve cuando culmine el congreso. Un segundo. Perfecto. Muchas gracias. Como puede apreciar usted, su certificado virtual firmado por las autoridades pertinentes organizadoras del Congreso, en su nombre Sergio Sánchez Fuentes, por su conferencia magistral Diseño Universal para el Aprendizaje en la Inclusión, en el marco del primer Congreso Internacional de Educación e Inclusión, celebrado en la ciudad de Quito, Ecuador, entre los días 8 y 9 de septiembre. Felicidades, doctor, por su excelente presentación y nos dio una mirada también de ese cerebro reptiliano, de ese cerebro analítico que tenemos todo y cómo las neurociencias, que es otra de las preguntas que tenemos por ahí para después intercambiar, han ido calando hoy en la educación y cómo los docentes pueden formarse en esto. Muchísimas gracias a ambos ponentes y pasamos entonces al cierre de esta tercera jornada. Recordar que en el horario de 12:30 vamos a tener el Foro Internacional Educación e Inclusión con el canciller Carlos Espinosa y el doctor Carlos Rubén Fernández, para que no se desconecte, quédense con nosotros seguidamente del panel. A continuación presento a estas bellas damas que tenemos esperándonos en este caso y que nos van a presentar el panel del eje 3 relacionado con la formación de docentes para la educación inclusiva. Ellas son María Fernanda Chan y Mirari El Coro. Mirari El Coro es profesora de Psicología de Neurociencia de la Universidad Estatal de Framingham
ubicada en el estado de Massachusetts, en los Estados Unidos. Formada como analista conductual con experiencia en investigación básica en análisis experimental de la conducta y también en la aplicación de principios del comportamiento. Más recientemente ha estado involucrada con temas de desarrollo profesional, mentoría de docentes y es una de las voces autorizadas en la universidad para trabajar todo el tema de la educación. En cuanto a la profesora María Fernanda, es cofundadora de la Fundación Algoritmo en Ecuador, directora y fundadora del Centro de Enseñanza Especial Enigma en Ecuador, que tiene también convenios con la Fundación Metropolitana, es fiel participadora en nuestras actividades. Máster en Análisis Conductual Aplicado, culminando su segunda maestría en Educación Especial especializada en autismo. Tiene más de 14 años de experiencia en el mundo de la atención a las necesidades educativas especiales e inclusión educativa y tiene 5 años de experiencia en la docencia universitaria. Ayer el ponente Neil nos adelantaba algunas de las experiencias que había trabajado bajo la égida de María Fernanda. A ambas les doy la bienvenida y por favor, adelante, son ustedes dueños. Buenos días a todos, buenas tardes aquí. Okay. Me oye un eco. Le sugiero, mientras habla una, la otra apague el micrófono, para que no le haga ahí. Eso. Adelante. Muchas gracias. Buenos días. Mi nombre es Miraria El Coro, gracias por la introducción. Este panel comenzará con la introducción de ideas generales provenientes de 18 trabajos que han sido recibidos dentro del eje 3, dedicado al tema de formación de docentes para la educación inclusiva. Los trabajos provienen, como se ha mencionado anteriormente, de diferentes países, entre ellos México, España, Colombia, Cuba, Estados Unidos. Estos trabajos muestran una variedad de disciplinas y una gama metodológica que incluye distintos tipos de análisis, como análisis de literatura científica, reflexiones, entrevistas, encuestas, observaciones, entre otros. Y esta gama da pie a la necesidad de una pluralidad teórica y metodológica, y también la integración y triangulación de resultados cuando se aborda un tema tan complejo como es la diversidad y la inclusión en la educación. Vamos a mencionar algunos de los tópicos de los trabajos, no todos. Entre los trabajos recibidos hay trabajos que tienen que ver con experiencias vividas y reflexiones de sensibilización y transformación a partir de un curso impartido en educación inclusiva. También hay trabajos acerca de la enseñanza del lenguaje de señas en el proceso de formación continua para el docente dentro de la enfermería. Hay trabajos en educación de psicopedagogos en la prevención de acoso escolar, trabajo en grupos cooperativos para atender la diversidad tanto en estudiantes de educación superior como en educación primaria, el enfoque inclusivo de la gestión educativa. Y María Fernanda, puedes continuar con alguno de los tópicos y empezar algunas preguntas. Claro que sí, ¿cómo están a todos? Buenos días, casi. Bueno, una de las cosas importantes una de las cosas que quiero decir es si realmente estamos formando docentes inclusivos, ¿ya? Evidentemente, en la mayoría de los trabajos, cuando hablan de inclusividad, se refieren mucho a la ley, ¿okay? Que todos debemos ser accesibles, hablan mucho de las TICs, conversan mucho sobre esta integración como tal en los espacios, ¿ya? Y algo muy cierto que dijo el doctor Marco Antonio Gamboa es no es solo enseñar al niño una materia, sino si esa materia en realidad le va a servir al niño para el futuro como tal, al niño o al estudiante universitario en este caso, ¿no? En muchos de los artículos y muchas investigaciones se basan en estudiar, en analizar de qué se trata la inclusión en cada país, o cómo se lleva a cabo la inclusión, qué está haciendo cada docente, cómo se utilizan las DUAs, cómo se utilizan las TICs, qué más deberíamos mejorar, enseñar al docente, a todos los docentes a aprender la mejor utilización de las TICs. Pero nadie o pocas personas en realidad se enfocan en
cómo vamos a, una vez que yo aprendo a utilizar las TICs, cómo lo voy a hacer la unión con cada estudiante. ¿Okay? Cuando hablamos de cómo hago la unión del uso de las TICs o del uso de las herramientas específicas para necesidades educativas especiales y ver ese puente que tenemos con el estudiante, ahí es cuando perdemos al docente. Es lo que dijo una de las, Rosa de Yanira, que escribió uno de los artículos. Ella hizo una referencia importante que dice que en una de las encuestas de uno de los artículos que ella investigó, dice que alrededor del 83% de los docentes afirman que siempre necesitan información general sobre diferentes trastornos de neurodesarrollo o diferentes necesidades educativas especiales. Ya, entonces estamos hablando que a pesar de que se le da al docente las herramientas adecuadas para poder enseñar a tener una aula inclusiva, aún así existe una gama gigante de trastornos o discapacidades que el docente no va a saber cómo abarcarlas. Ya. Dentro de esto, otra de las cosas importantes que había recalcado el doctor Marco Antonio Gamboa es, otra de las cosas importantes que había recalcado, en una de las ponencias, que es Claudia Ávila, que yo también escrito a ti, Minelia, era que nosotros en la educación inclusiva no solo debemos saber conocer, sino también saber hacer. O sea, enseñar a que el niño sepa hacer, que era lo que Neil estaba hablando un poquito el día de ayer, que es cómo le enseñamos al niño o al estudiante a que aprenda a aprender. Y eso es una filosofía que no me interesa mucho que se memoricen las cosas o que tenga una buena nota, sino que en realidad todas las personas deberían aprender cómo aprender, que es una de las cosas muy difíciles, y eso es lo que se debería enfocar en la docencia. Tenemos también, y no sé si aquí está uno de los ponentes, una de las personas que escribió el artículo, y si está aquí puede compartirnos un poco. Tenemos un artículo que es el docente universitario ante los retos de la inclusión educativa, que lo escribió Gidis Rodríguez. No sé si Gidis Rodríguez se encuentra aquí en el chat. No está. Gidis Rodríguez. Sí, ella escribió un artículo muy interesante que es el docente universitario ante los retos de la inclusión educativa, que es básicamente lo que estoy comentando. Profesora, él no está en el chat porque está en Cuba, pero nos está siguiendo por Facebook Live. Entonces, me mandó un mensaje por internet. Se le oye con un poco de eco, parece que el local donde está usted se tiene eco en él, me da la impresión. Sí, un poco. Déjame ver si me pongo las audífonos. De todas maneras, en lo que usted trata de ubicarse, ¿qué se siente un día como hoy de cumpleaños estar en este congreso? La verdad es que lo que me comentó uno de los... Mejor el audio. Claro, es como me comentaron hoy día cuando me felicitaron. Lo celebro haciendo lo que más me gusta. No hay nada mejor que hacer lo que uno quiere y que uno le gusta en una labor tan bella como realiza el Centro Enigma. Gracias. Adelante, profesora. Mireia, no sé si quieras comentar un poquito más sobre uno de los artículos sobre los retos de la inclusión educativa, porque yo puedo hablar de largo. Si no, yo continúo nomás. Bueno, yo estoy contenta de que continúes. Yo quiero enfatizar que también el espacio del panel estamos haciendo algunos comentarios para abrir discusión y presentar algunas preguntas para que los autores de estos trabajos puedan elaborar un poco en las ideas y hacer conexiones precisamente con los trabajos que fueron presentados esta mañana por los doctores. Profesora Mirari, me comentaban que usted tiene unas preguntas para el doctor Marco Antonio, que lo veo conectado ahí, si desea hacérselas en este momento para abrir el debate. Eso nos va a dar pie a los demás panelistas a interactuar. Muy bien. Mira Marcos cómo se tapa. La educación es inclusiva, Marcos. Ok, voy a empezar con una de las preguntas que probablemente une a las dos presentaciones orales. ¿Qué papel juegan las neurociencias hoy en un proceso inclusivo? Le preguntamos primero al doctor Gamboa y quizá esto también abre la discusión para el doctor Sánchez Fuentes. Bueno, es un bloque de disciplinas, desde mi punto de vista, imprescindible en la formación de docentes, hoy las neurociencias, y luego cuando las vamos enfocando particularmente en neuroeducación
y en neuropedagogía, nos permite transitar solamente de un proceso un tanto centrado en enseñanza, en una resignificación hacia centrado en el aprendizaje, a comprender cuando planeamos la enseñanza y el aprendizaje, a involucrar elementos que nos ayuden a entender cómo piensan los alumnos, cómo piensan los docentes, cómo se dan los procesos neuronales y incluso cómo se involucran las emociones que también son reguladas por las redes neuronales para que nos den mejores diagnósticos. No sé si se me está escuchando bien porque veo como asombro. Ok. Para que nos den más información y mejores diagnósticos para, en función de eso, planear y seguir fortaleciendo lo que estamos haciendo, para entender con mayor exactitud los roles que tenemos hoy como educadores, para brindar la asesoría y el acompañamiento que se requiere, porque en muchas ocasiones el profesor brinda asesoría sobre algo que los chicos no quieren o que no necesitan, y entonces, bueno, ¿cómo entender mejor ese rol en este papel? Estamos dando respuestas, como decía Freire, a preguntas que no han hecho los estudiantes porque para ellos no tienen sentido, no tienen significado y no se comprenden en el contexto o tal vez incluso en la terminología cognitiva que utilicen. Hay que establecer entonces esos puentes a través del análisis de las neurociencias para meter a los procesos cerebrales en fortalecimiento de la educación, desde mi punto de vista. Quisiera conversar un poquito sobre eso también. Tenemos obviamente el eje que es formación de docentes para una educación inclusiva, ¿verdad? En 1968 se creó un proyecto que es Project Follow Through, que se realizó en Estados Unidos. Se realizó a más de 200.000 niños en 178 comunidades. En el 1977, 9 años después, se dieron cuenta que este proyecto es uno de los más efectivos con respecto a la educación, ya que lo que hace es homogeneizar al estudiante por sus conocimientos, sus habilidades. Entonces, cuando el niño o el estudiante de colegio universitario vaya dominando estos conceptos, pues pasa, como quien dice, al siguiente nivel, ¿no? Cuando hicieron este proyecto que le costó al Estado federal mucho dinero en Estados Unidos, le dieron la opción a estas 178 comunidades, pues, con qué tipo de educación desea mantenerse. De las 178 comunidades, solo 6 comunidades decidieron mantenerse con el sistema educativo más efectivo. ¿A qué voy con esto? A que ya anteriormente se ha hecho un proyecto, ya sabemos que en este caso es instrucción directa, se llama la forma de enseñanza. Es una instrucción muy efectiva, no solo para estudiantes de primaria, sino secundaria e incluso universitarios. Y a lo que voy es que culturalmente, en ese momento que hicieron esta encuesta, que obviamente estamos hablando más de 20 años, porque fue en 1977, no han escogido este como un modelo de enseñanza. Entonces yo creo que también culturalmente, por más que queramos, tenemos esta formación de docentes, no todos los docentes quieren adecuar su forma de enseñar. No sé si quieran acotar un poquito sobre esto, y se lo digo por experiencia. Yo trabajo mucho con inclusión educativa por el mismo hecho de que nuestro centro es un centro de terapias individualizadas para la inclusión escolar. Cuando ya el niño se incluye escolarmente y damos pautas al docente a cómo puede adecuar la clase, le adecuamos la malla curricular, le damos muchas herramientas, el docente o no aplica todas las estrategias o sencillamente pues mantiene su forma de enseñanza y no realiza todas las técnicas, estrategias y modalidades de adecuación curricular o formas de educación inclusiva para poder pues tener que ese niño tenga éxito, ¿no? Niño o chico de secundaria. No hablo de todos los docentes, pero sí es muy difícil para un docente que ha tenido una educación universitaria de una forma específica, que ya estando en la práctica pues aprenda nuevas modalidades. Y aún así, cuando hacemos la instrucción con docentes, le tenemos que enseñar mucho sobre el diagnóstico, en este caso particular, de la persona.
porque lo que veo en Ecuador, que fue algo que también comunicó el doctor Marco Antonio, es en las universidades del Ecuador, y él hablaba en las universidades de México, en todo lo que es educación básica, no te dan muchas clases universitarias para aprender sobre muchas otras necesidades educativas especiales. A lo mucho es una clase que es un semestre de necesidades educativas especiales, que yo he enseñado esa clase y no es suficiente tiempo para poder enseñar todas esas gamas de necesidades. Entonces, a esto, básicamente lo que voy es, al encontrar una forma de enseñanza, al ver que existe una forma de instrucción directa que hace que los estudiantes avancen, que hace que todos los chicos, sea con necesidades educativas especiales o sin necesidades educativas especiales, alcancen el éxito, tenemos aún así comunidades que no escogen ese como un sistema efectivo de educación. En ese sentido, yo quería intervenir para colaborar también en el debate. Tenemos dos preguntas específicas que nos están llegando por el chat. Recuerden, todas las personas que quieran intervenir, comuníquense por el chat, que las preguntas las hacemos en Team Teacher, entre las panelistas y yo. Una pregunta específica para el doctor Sergio, y está relacionada con algo que decía con anterioridad la panelista María Fernanda, y es qué importancia reviste hoy la neurociencia en esa formación del docente que va a enfrentar a estos niños en este sentido. Y para el doctor Marco, independientemente de esto, ¿qué otras competencias desde la gestión educativa debe tener el docente hoy en su formación? Doctor Sergio y después doctor Marco. Bueno, en primer lugar, digamos que estamos en el momento en que lo neuro, todo lo que tiene que ver con neuropedagogía, neuropsicología, neuropsicopedagogía incluso, ¿no? Pues está como muy presente en el desarrollo del currículum, porque bueno, es evidente que tenemos una herramienta muy potente que nos dice cómo un estudiante aprende en mejor o peor medida, pero tampoco debemos tomarnos al pie de la letra estos procesos, sino que nos puede servir de marco general para de esa manera poder hablar con ciertos criterios de calidad y de empirismo, pero volvemos a lo mismo. En el ámbito de las ciencias sociales, nosotros trabajamos con personas, nosotros educamos, nosotros nos enfrentamos a realidades muy diversas y la importancia de la neurociencia en este sentido recaería en la capacidad del ser humano de adaptarse a la realidad más inmediata y en ese sentido en la capacidad del ser humano de aprender de su entorno más cercano, ¿no? Entonces, la neurociencia vista desde la educación es un complemento, pero desde luego no nos podemos basar solo en ciertos puros empirismos a la hora de pensar que 2 más 2 en educación siempre van a ser 4. Muy bien, doctor. Doctor Marco, su intervención, por favor. Sí, gracias. Y bueno, parto un poquito para contestarle estas otras competencias que se deben tener en la formación docente, incluso desde la gestión. De este tema de las neurociencias, porque precisamente en gestión del currículo, en el diseño del cual mencionaba yo que a 4 años se transforman los programas educativos para formar docentes de manera inicial, queda un poco de lado el aspecto de las neurociencias. Afortunadamente, la flexibilidad del diseño curricular permite que cada institución que forma docentes innove con hasta 4 cursos optativos que no están en la malla curricular y que se podrían ofrecer a los estudiantes de acuerdo a las necesidades de contexto que tengan que ver con el perfil de egreso. El problema de las competencias o las incompetencias, porque estas ambas se dan, y algunas son conscientes y otras inconscientes, luego entonces se generan competencias conscientes y también competencias inconscientes. Pero incompetencias conscientes e incompetencias inconscientes, y algunas no solamente son una área de oportunidad, son una amenaza. Entonces, si las instituciones no saben comprender la relevancia de operar cursos de formación complementaria que se ofertan a los estudiantes, porque no se tenga la habilitación suficiente para hacer rediseño curricular o diseño optativo,
optan por cursos que poco tienen que ver con el perfil de egreso, ¿sí? Y tengo ejemplos de colegas de otras normales que se pusieron a diseñar curso de banda de guerra. Está bueno, pues, pero no tiene que ver con el perfil de egreso. Curso de cualquier cosa que puedan ser tecnologías o habilidades tecnológicas o habilidades artísticas que son buenas, pero que no impactan directamente con las competencias de perfil de egreso. Y en ese sentido, nuestro grupo de investigación al que pertenezco en mi centro de trabajo, diseñamos no solamente cursos aislados, optativos, sino un trayecto de los 4 cursos que recoge, dado los vacíos que dejó la malla curricular, un curso que contribuya a los fundamentos teóricos y metodológicos de la sociología y de la antropología, porque son aportaciones importantes. Otro curso de la neuropedagogía en la formación docente, para entender esto que hablaba yo en la intervención anterior. Y luego otros cursos que van con el diseño de proyectos de intervención. El proceso educativo no se da solamente en los muros del aula, sino en la relación social, ya sea dentro de la escuela o fuera de la escuela. Entonces, cómo participan los profesores y particularmente los profesionales de la inclusión educativa con la metodología de aprendizaje por proyectos o aprendizaje por problemas y vinculados con el contexto. Y eso desde las neurociencias posibilita conocer mejor incluso esas formas de pensar y esas formas de actuar. Y luego entonces ahí se va la fortaleza de las competencias, que es complejo. No porque se publiquen y se decreten nuevos planes de estudio para formar docentes, que se pueda entender que tengan cursos de formación inclusiva o no. Mucho depende, lo que decía yo en la ponencia, de la actitud más que del conocimiento. O sea, y eso genera, estoy haciendo las cosas de acuerdo a los principios de la inclusión educativa, no porque sabía, no porque tenía los conocimientos del currículo, sino porque de alguna manera creo que es lo mejor y estoy coincidiendo con esas formas, con esas metodologías, con esos contenidos teóricos. Y bueno, es una competencia inconsciente. Estoy haciendo buenas prácticas, pero no porque exactamente me he formado para ello, sino que la experiencia me va llevando a resolver los problemas en ese sentido. O vaya, me ocupo del análisis consciente, detecto mis áreas de oportunidad y entonces conscientemente empiezo a actuar en función de un modelo educativo, de un currículo, de una intención, de ciertos principios, y entonces mis competencias son conscientes. Pero luego, a veces no sé cómo hacer las cosas, no conozco el currículo, no he recibido la habilitación suficiente y me vuelvo un inconsciente. ¿Sí? O sea, no estoy haciendo muy bien las cosas porque no tengo la habilitación suficiente. La peor de todas sería la incompetencia consciente. No estoy haciendo bien las cosas porque no quiero transformarme, porque no quiero resignificar la práctica, porque no quiero dejar las viejas tradiciones. O sea, sé que no es la mejor forma, pero así quiero seguir siendo. Es una incompetencia consciente. Soy consciente de que las cosas van mal, pero yo no voy a cambiar. Y entonces eso ocurre. Y debo decir que incluso mi universidad es un ejemplo de ello. Les decía que hoy ofrecemos solo la licenciatura en inclusión educativa, pero los directivos que hoy coordinan esta universidad no están convencidos de la inclusión educativa, porque se dicen especialistas de la educación especial y no van a transformar sus creencias, y con eso, por ser más que líderes, porque creo que eso no es la función de un líder, o sea, no hace la gestión para asumir la misión educadora que tenemos como institución, sobre todo formadora de docentes, y entonces crean cierta coerción sobre la mayoría del profesorado que trabajamos en la formación docente. Y entonces los líderes directivos, junto con los líderes sindicales, que es otra de las amenazas que tenemos a veces en las instituciones, hacen presión en el profesorado para que no cambie. Entonces solamente habremos a lo mucho cinco profesores investigadores en el centro, preocupados fuertemente, insistiendo, discutiendo, debatiendo, para que el modelo educativo de la inclusión realmente tenga avances. Afortunadamente, en otras normales del país, se convierten realmente en líderes en este
rediseño compartido del currículo para formar profesores inclusivos, y me parece que en México se va avanzando. Pero hay mucha resistencia. Sin embargo, estas universidades no solamente deberíamos estar formando profesores inclusivos de manera inicial, a pesar de todas las vicisitudes. Deberíamos estar también formando profesores inclusivos que ya están en servicio, quieren de actualización, y que incluso muchos sí quieren cambiar, sí saben que hay que cambiar, pero les hace falta algo de apoyo y algo de liderazgo en ese sentido. Entonces, las instituciones que formamos docentes deberíamos ser líderes realmente, tanto en la formación inicial como en la formación continua. Sigue siendo un gran reto sobre todo en nuestra política administrativa, porque no tanto es el currículo, ahí está bien el modelo, pero en los hechos es complejo llevarlo a la realidad, lamentablemente. Gracias. Gracias. Los retos de la educación inclusiva es un tema que está presente en muchos de los trabajos y pues algo que conecta con muchos de nosotros. La resistencia al cambio es real. Ellen Sanz, yo vi que tu mano había... Es portuguesa. Le sugiero hablar un poquito suave para entenderlos entre todos en ese sentido, porque ya Helen y yo hemos compartido en otros espacios. Eu sou brasileira e então vou falar despacito, não? Dr. Orlando Terré já fala muito da formação de líderes. Eu vi muitas vezes ele dizendo exatamente isto: sejam líderes de sonhos e utopias. E eu penso que um evento como este, com essa dimensão, com tantos mestres, né, que continuem fazendo isto pela educação, porque em todos os países nós estamos precisando, e o Brasil também, né, carece dessas mudanças e dessas transformações. Obrigada. Decirle, maestra Helen, que sus alumnos la están felicitando por acá por el chat, Giselle y demás. Adelante, Mirari. En este momento invitamos contribuciones, conexiones que estén haciendo con sus trabajos y con los temas que hemos estado hablando. Acá en Brasil, con las orientaciones de mi maestra Ellen y la profesora Cássia Paiva, yo voy a defender una especialización en la formación docente en la Amazonia. Estas ponencias están siendo muy relevantes para los escritos que yo he de formación de los docentes para emplear sus trabajos con la ciencia, con búsquedas de métodos sencillos de ayuda con la sociedad, incluso con los alumnos, los aprendientes. Es necesario que estuvimos ahí luchando para desarrollar estos métodos educativos y antes pregunté para el señor Marcos sobre las instituciones. Acá en Brasil hay una ley que nos orienta a muchos puntos relevantes de la competencia para enseñanza. Y es eso que yo voy a tratar en mi trabajo, pensando en la formación de las personas para garantizar el aprendizaje de los alumnos de todos los tipos, que sean normales o no, discapacitados como fuera, porque yo soy adepta de Emilia Ferrero, argentina, italiana, que ella
incluso sus teorías para ayudar a desarrollar los aprendientes, los desenvolvimientos de los aprendientes. Pero también María Montessori ha creado un método de estudios para atender todas las personas sin distinciones, que sean capacitados o discapacitados, que es lo que sea. Pero entonces yo en mis escritos y para especializarme decidí escribir sobre la cuestión de la formación de profesores, ¿no? Estoy luchando para que ellos entiendan cuáles competencias que deben desarrollar a lo largo de su carrera curricular para garantizar el aprendizaje, pero en un contexto social de Brasil y acá en la Amazonia. Y los agradezco todos los ponentes desde ayer que contribuyeron mucho para mis estudios. De mucho gusto. Muchas gracias, Heisieli. Heisieli, gracias. Mirari, nos hacen una pregunta por el chat relacionada para el profesor Marco. Y es lo siguiente: si hay que incluir en las aulas a los niños con alguna deficiencia o trastorno, ¿cree usted que sea posible que una misma maestra en el aula, con cierto conocimiento de educación, pueda impartir una educación inclusiva? ¿Qué piensa usted de esto si las políticas van por un lado y la práctica a veces educativa va por otro? Bueno, ningún profesional de la educación podemos hacer un proceso de calidad solo. El proceso debe ser colaborativo. El foco de la inclusión educativa es que, detectada la diversidad, se tienen que analizar cuáles son los potenciales, precisamente en las competencias profesionales, y a dónde hay que pedir apoyos, a quién hay que pedirle ayuda, para hacer una planeación compartida, para hacer una evaluación y para hacer una intervención compartida. Y entonces las cosas que no se pueden atender directamente en el aula, con una atención personalizada, que les sirve individualmente al sujeto con ciertas condiciones, pero que al mismo tiempo le sirve al resto. Sí, y entiendo que hay aspectos que requiere particularmente, dada la condición individual, que no se atienden en el aula. O sea, los aspectos terapéuticos no se atienden desde la función pedagógica. Hay que direccionar, hay que canalizar hacia otros especialistas, incluso del ámbito intersectorial. O sea, a veces hay que solicitar el apoyo de la psicología y no los tenemos en la escuela. Hay que solicitar el apoyo del neurólogo y no está en la escuela. O de alguna otra terapia del lenguaje que nuestros especialistas en comunicación no pueden atender. Perdón. Y entonces hay que saber pedir apoyo, porque los profesores no sabemos todo. Lo primero que hay que reconocer es que desconocemos muchas cosas y saber en dónde pedir ayuda. Solo no se puede. Sí, vi por ahí en el chat que sería descabellado querer que el profesor atienda todo, así como si en la medicina quien tenga un problema de cardiología no lo puede atender otro especialista que no sea el cardiólogo, pero sí puede colaborar. Yo particularmente tengo problemas de insuficiencia cardíaca detectada hace 2 años, motivado por una bacteria, y si no es por el profesor general, perdón, por el médico general, por el médico regular, por el médico ordinario que me lo detecta, o sea, el cardiólogo no hubiera podido intervenir. Supo pedir apoyos y no me atiende un solo cardiólogo. O sea, he estado en la atención de 6 o 7 cardiólogos que tienen que compartir lo que saben y la opinión de los otros para encontrar lo que mejor me sirve para continuar aquí dando lata. Entonces, no es la atención de uno solo, no es una atención ni del general ni del especialista. Es la atención desde el consenso y desde la opinión, donde tratan precisamente ellos en las ciencias exactas, que es la medicina, hacer objetivo lo que su subjetividad profesional les permite interpretar
y actuar. Gracias. Sí, ahí concuerdo mucho porque nosotros cuando hacemos inclusión escolar, pues nos enfocamos mucho en que el niño ya esté en la escuela cuando tenga las competencias en que pueda compartir ciertas habilidades con otros niños, ¿ya? O que pueda copiar a otros niños o pueda aprender de otros niños. Mientras tanto, las otras áreas por lo general las trabajamos de forma individualizada. Pero, si bien es cierto, también tenemos chicos que tienen una edad de 9, 10, 12 años, que tienen obviamente un diagnóstico que les afecta mucho en básicamente todas sus áreas de desarrollo, y también tenemos que ver la parte de la familia. La ilusión de toda familia es que el niño vaya a la escuela, pero en este caso específico, enviarlo a la escuela para el niño que esté 6 horas en un lugar donde no está aprovechando ese aprendizaje, pues nosotros específicamente para el niño o el bienestar del niño veo que no sería algo adecuado. Entonces lo que hacemos es, pues hacemos una enseñanza individualizada y lo que procedemos es a incluir al niño en otras competencias, en otras áreas sociales o en otras áreas de independencia con otros niños de su edad, como para que él pues acceda a este entorno. Entonces, básicamente lo que decía el doctor, no, un solo docente no se puede encargar de un aula y hacerla inclusiva, requiere de muchos apoyos de otros profesionales, pero asimismo tenemos que tener en cuenta de las capacidades del niño, del estudiante que estamos tratando de incluir en este caso. Si para el niño en realidad es beneficioso, porque a veces queremos la inclusión, porque obviamente como toda persona queremos hacer la aceptación, que todos estemos en el mismo espacio, que todos disfrutemos, que no existe el bullying, etcétera, pero también hay que ver del lado de cómo se está beneficiando este niño en sí de ese grupo. O a veces la analogía que yo hago es, si a mí me meten en una clase ahorita de estadística o finanzas avanzadas, yo estaría totalmente perdida y no me incluiría en lo absoluto, porque esa no es mi área. Ya, es igual para los chicos. Si es un área que no es de sus competencias o que todavía no tiene esas competencias adquiridas, pues va a ser mucho más difícil prestar atención al aula, tener el engagement que estaba hablando también el otro ponente, acceder a esta educación, etcétera, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo. Necesitas otros profesionales y también, aparte de los otros profesionales, debemos tener en cuenta qué persona estamos incluyendo y qué capacidades tiene y qué va a ganar también el niño sobre esa inclusión. Acá en Amazonia, yo hago una cita un rato, porque nosotros somos obligados a formar a las personas capacitadas para atender todos, pero el currículo exige, no sé cómo se dice en español, exige que el profesor que está siendo contratado por las escuelas tengan una formación adecuada exigida por el gobierno. Y en la escuela que yo estoy trabajando como estagiaria supervisional, las profesoras tienen capacitación para atender con un sector de la escuela apropiado solamente para la educación especial, pero trabajan con todos los alumnos igual. En ese sentido, a partir de lo que nos decía la profesora que estaba interviniendo, hay una pregunta específica para el doctor Sergio que nos está acompañando y está relacionado con que si el modelo puede utilizarse también en el deporte. Se habló de profesionales, se habló de abogados, de maestros, pero para los deportistas este modelo también sirve. Y otra pregunta relacionada para el profesor Marco Antonio, con si en esa relación de los niños y jóvenes con su entorno, más allá de los docentes y de su familia, cómo se enseña o se asegura un sentido de empatía, en este caso, también responsabilidad de los docentes y autoridades asegurar que esto ocurra en dichos entornos. ¿Cómo se enseña entonces para que todos seamos iguales y qué hay que respetar? Profesor Sergio. Bueno, en realidad lo que yo les comentaba durante la conferencia es que
el modelo del DUA o el modelo incluso del diseño universal general, no fue diseñado para nadie en concreto ni para una modalidad en concreta, sino lo que en realidad es un modelo que parte de una premisa de que tenemos que ser lo suficientemente flexibles a la hora de diseñar nuestra actividad y a partir de ahí proporcionar las oportunidades necesarias para cada campo. Evidentemente, pues la educación física es un campo donde también se puede aplicar, lo único que es la persona que va a aplicar dichas adecuaciones o adaptaciones o modificaciones en la manera en la que enseña, que tendrá que conocer cómo poder adaptar, por ejemplo, flexibilidad, pues, lo que sea, al trabajar pelota, ¿no? La recepción y el envío de la bola mientras está en movimiento. Bueno, pues lógicamente habrá que proporcionar diferentes maneras de conseguir ese hito físico a través de las diferentes posibilidades de personas que podamos tener en el aula, ¿no? No hay un único modelo, sino que cada profesional debe conocer su rama y a partir de ahí adaptar en base a estas condiciones. Pero sí, lógicamente, en la enseñanza de la educación física o en el propio deporte, pues hay muchas modalidades que son adaptadas y que se parte de la flexibilidad de las diferentes personas que lo realizan, ¿no? Muchas gracias, doctor. Doctor Marco, ¿me escucha? Bueno, escuché entrecortada la pregunta que... Le repito. Sí. Le repito. Desde la relación de los niños y los jóvenes en su entorno, más allá de los docentes y de su familia, ¿cómo se enseña o cómo se asegura un sentido de empatía en el aula, en el espacio público? Y si esto también es responsabilidad de los docentes, autoridad, asegurar que esto ocurra en dichos entornos, ¿cómo entonces se enseña a los niños que todos somos iguales y que hay que respetar? Bueno, es parte de trabajar este aspecto de humanismo y este aspecto de las cualidades socioemocionales en lo que refiere a estos valores humanos para respetar, para colaborar. Ahora, rescatar desde la escuela relación del chico en el entorno, lo cual es un capital cultural y que el chico pueda traer a la escuela lo que tiene significado para él en el entorno, sería función del profesorado y de la institución poder rescatar los aspectos positivos, porque la cultura también tiene, o en el capital cultural también existen aspectos que se pueden convertir en negativos. Por citar, puede haber en una familia donde es muy normal que la mamá, que la abuela, mientras cocinan, se toman como un aspecto incluso cultural o tradicional, su copita de vino mientras están cocinando. Bueno, no tiene nada de malo, pero ¿cómo lo está aprendiendo el chico? Y que al rato se acostumbre, incluso se le pueda convertir en alcoholismo, porque es parte de la cultura, ¿sí? Pero ¿hasta dónde? Entonces, bueno, la cultura también puede, o el capital cultural o la herencia cultural también puede ocasionar a veces algunos efectos no del todo positivos. La escuela, entonces, en un diagnóstico de que le sea útil, ahorita decía Fernanda, o sea, que le sirva lo que en la escuela se esté realizando en el proceso de aprendizaje. Ciertamente, entonces, un chico con determinada discapacidad que asiste al aula inclusiva, no va a ir a aprender todo lo que se trata en el aula inclusiva, pero además de que va a ir a aprender, también va a ir a enseñar. Si Fernanda, te metes ahorita a una clase de estadística, seguro nos vas a enseñar muchas cosas, aunque tú digas que es la debilidad que tienes, porque en esa interacción precisamente posibilita. A lo mejor nos enseñas estadística, pero ninguna disciplina está aislada para desarrollarse. Entonces, bueno, cuando un chico con discapacidad viene al aula, que es probable que no puede asistir cotidianamente, pero que debe sentirse como parte de... O sea, hemos visto ejemplos incluso de personas cuadraplégicas que no vienen al aula a aprender todo lo que los otros chicos están aprendiendo, pero que aprenden cosas cuando vienen al aula, tal vez sobre sus emociones, tal vez algunos elementos que les ayudan a fortalecer y a sentirse mejor. Entonces, no todo lo que el aula enseña es útil para personas con discapacidad, pero para quienes no tienen discapacidad, tampoco no todo lo que el aula enseña le es útil y a veces hay que soportarlas. Por eso entonces, cuando la educación se centra en el alumno, se centra en el aprendizaje, sería más fácil para el profesor que detecte en qué debe organizar
el proceso de enseñanza y de aprendizaje, para dejar cada vez más de centrar en la importancia de dar clase y centrar más en la importancia de propiciar escenarios de aprendizaje. Claro que hay que irlo asesorando y guiando. Esa es la función esencial del profesional de la inclusión, dar asesoría y acompañamiento para, en un análisis colegiado, tratar de ese análisis. Participa también el estudiante para poder brindar la información de qué es lo que necesita, si no es mucho más difícil entenderlo. No sé si pude establecer congruencia con la pregunta, pero fue mi forma tal vez de... Sí, la persona que pregunta está mirándolo en este momento, está sintiendo en ese sentido, por lo que asumo que la pregunta que se ha dado, la respuesta que se ha dado a la pregunta es adecuada en ese sentido. Profesora Mirari, nos hace una pregunta para usted. Nos preguntan por interno, desde su perspectiva universitaria, ¿cómo poder hoy, en este contexto de COVID, trabajar la interdisciplinariedad para una educación inclusiva? Pregunta no capciosa, pero sí muy interesante, porque hoy el aislamiento ha hecho que se rompan todas las barreras y a lo mejor lo que estamos dando es una docencia mediada por las tecnologías y no es una docencia online. Doctor. Definitivamente, gracias por la pregunta y de nuevo, hablemos aquí. A mí me ha gustado mucho escuchar las distintas voces y esta es parte de la colaboración, ¿no? Disculpe que le interrumpa, doctora Mirari. Estoy mirando al profesor Ignacio, que está conectado, para ver si después, desde su perspectiva, cuando usted termine, nos hace una breve valoración de cómo se ve eso universitariamente en el modelo de educación universal. ¿Pudiera ser, doctor? Lo estoy invitando en ese sentido después de la doctora Mirari. Ok. Sí, gracias. De nuevo, este tema del confinamiento como de alguna manera oportunidad, pero al mismo tiempo una barrera, ¿no? Y desde mi perspectiva, no solamente individual, pero empiezo desde mi experiencia, el confinamiento en el desarrollo de interdisciplinaridad ha sido, o de colaboración, ha sido bastante difícil, porque ha sido acompañado por el desarrollo de una serie de destrezas, como por ejemplo utilizar herramientas digitales para conocer a la gente. Yo fui directora de un programa de mentoría aquí en una universidad. Yo trabajo en una universidad estatal en el estado de Massachusetts, en Estados Unidos, y el hecho de conocer gente, la distinción entre caminar en una universidad y toparse con gente o almorzar versus Zoom, ¿no? O otras formas digitales de reunirse, ha sido por un lado difícil, pero por otro lado he conocido personas que yo jamás en la vida me hubiese imaginado que hubiese tenido la oportunidad de conocer. Entonces es como un conflicto este reto de formar colaboraciones para abordar temas de manera interdisciplinaria durante este tiempo de COVID, ¿no? Es de nuevo, esta tensión de estar quizá teniendo que tomar decisiones de una manera individual porque estamos confinados y porque el acceso a otras personas de algún modo a veces es más difícil, pero de algún modo a veces es más fácil. O sea, nosotros a lo mejor no nos hubiésemos encontrado de esta manera digital cuántos países, ¿no? Y me gustaría escuchar cuáles son las perspectivas de otras personas con respecto a esto, porque un tema en el que yo he estado pensando y fue abordado directamente por el doctor Gamboa, y me imagino que muchos han experimentado el apoyo necesario para hacer esto, ¿no? El apoyo para crear estos grupos interdisciplinarios y el apoyo para aprender, no solamente uno mismo, sobre educación inclusiva, pero para impartirlo. Estamos hablando del proceso de formar docentes. Entonces, me pregunto qué tipo de retos, pero que también de qué manera ustedes en su trabajo de educación inclusiva han buscado y obtenido el apoyo que necesitan para hacer este trabajo. ¿De qué manera han formado equipos interdisciplinarios? ¿De qué manera han tenido el tiempo para hacer esto? Porque cuando hablamos de apoyo, no solamente es apoyo de formación profesional, es apoyo de tiempo, es apoyo de responsabilidades añadidas y es apoyo de cómo lidiar, por ejemplo, con colegas que son resistentes al cambio.
¿Cómo han obtenido ese apoyo y qué tipo de retos han tenido? Yo creo que le da pie a la intervención del profe Ignacio, que lo tenemos ahí a la expectativa. Y después para la profesora Chan, tenemos una pregunta específica que cuando termine el doctor Ignacio se la voy a hacer, que nos están preguntando para que aprovechar. Profesor Ignacio, adelante. Gracias, Joel. Buen día. Bueno, mañana muy productiva, igual que el día de ayer. Realmente intervenciones a la altura de lo que estábamos esperando los educadores en un congreso de este tipo. El profesor Marco, con sus términos de resignificar la educación, nos engloba muchas direcciones que todavía constituyen un reto. Y bueno, el profesor Sergio con el diseño universal para el aprendizaje también. Lo que dice la profe Mirari anteriormente, coincido totalmente. Muchos retos para los docentes desde el punto de vista de la educación a través de la virtualidad. No obstante a eso, el reto implica dificultades, debemos de lograrlo como desde nuestra experiencia acá. Bueno, no deja de ser difícil, pero realmente sabemos que la interdisciplinariedad tiene que cumplirse a partir incluso del propio profesor a la hora de impartir la docencia, a la hora de tratar de que el estudiante aprenda de manera conjunta y en ningún sentido separado, porque cuando usted ya se gradúa y es un profesional, usted no dice primero me enseñaron esta asignatura, después me enseñaron la otra, voy a aplicar de esta a esto. No, usted anda como profesional aplicando todos esos conocimientos. Acá tratamos de hacerlo así. Yo siempre le digo a los estudiantes, y recuerden que en tal asignatura del currículo ustedes aprendieron este elemento que tienen que, por supuesto, trabajarlo en esta asignatura también para montar determinada actividad. Esto se traduce, por supuesto, en la atención a la diversidad cuando trabajan las prácticas preprofesionales desde las asignaturas que les damos ya de manera interdisciplinaria, porque deben de planificar actividades donde tengan todos estos elementos en cuenta y a la vez, por supuesto, donde tengan presente que son actividades planificadas como valga la redundancia, actividades inclusivas, donde la frontalidad no tiene razón de ser, sino el hecho de tener en cuenta las características de cada uno de los estudiantes, de forma tal que vamos a hacerlo un poco como la complejidad nos implica. Todo esto debe de estar bien unido. Esa es la forma en que yo veo el problema. La profesora María Fernanda decía algo que a mí me llama mucho la atención. Bueno, siempre es importante tener en cuenta que a los cambios siempre muchas personas van a tener resistencia, pero esos que tienen resistencia al final la vida lo va aplastando porque lo nuevo se impone y sabemos que es así. Con respecto al diseño universal del aprendizaje, bueno, acá en la universidad ya van dando, yo dije, bueno, para aprender bastante y tenerme que preparar y verme compulsado a esto, terminé de tutorar una tesis que se defendió magistralmente. Como decía el profesor Sergio, la investigación en este sentido es de extraordinaria importancia. Insatisfacciones que me quedaron, yo creo que lo tocaba él en su discurso, el hecho de que el diseño universal para el aprendizaje no es solo para los estudiantes que tengan una determinada discapacidad, pero la estudiante yo trataba de orientarla así y al final, bueno, se fue por ahí. Claro que no me trabajó de forma amplia como yo hubiera querido, porque todavía está la tradición, como decía la profe María Fernanda, de sí necesidades educativas especiales y casi lo circunscriben ahí. Pero el profesor Sergio habló de manera amplia. Otra insatisfacción que quizás el profesor Sergio en algún momento, bueno, el diagnóstico completo para yo comenzar a aplicar este modelo como docente, teniendo claro lo que decía el profesor Marco, no podemos convertir al docente en un terapeuta. No, yo siempre digo a los estudiantes, si somos educadores, la solución de ustedes desde el punto de vista investigativo tiene que ser precisamente educativa, pero sin dejar de tener en cuenta lo que decíamos inicialmente, la interdisciplinariedad. Solo no puedo resolverlo, como decía el profesor Marco, tengo que ir a otra ciencia que me vayan dando las pautas para calzar
precisamente el trabajo docente. Yo creo que hasta aquí pudiera hablar mucho más, pero creo que hasta aquí de forma general puedo dejar la intervención. Gracias a todos por escucharme. Muchas gracias, doctor Ignacio. Y como siempre, usted dándonos esas enseñanzas de manera particular, como la experiencia educativa de la UMED está manifestando. Profesora María Fernanda, nos están preguntando cómo hacen los padres hoy con estos niños con estas deficiencias o trastornos qué esperan a través de las terapias y que puedan adquirir habilidades y destrezas para relacionarse sin problema ninguno con otros niños. Ya, voy a hacer más enfoque a niños que tienen obviamente lesiones o discapacidad intelectual mucho más altas, ¿no? Porque esa es la preocupación de todo padre al momento de alcanzar estas habilidades que tiene todo niño. Eventualmente el estudiante nunca va a alcanzar las habilidades al igual que otros niños porque de todas formas no todos somos iguales y las habilidades que todos alcanzamos no siempre lo hacemos igual, ¿ya? Para estos niños que tienen una capacidad intelectual, pues, mucho más afectada, un 60%, 50%, 70%, lo que primero hacemos es, pues, tratar de alcanzar a que el niño obtenga habilidades de aprendizaje, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que pueda mirar su entorno, que pueda ser independiente, que pueda, lo que básicamente hace un niño de 2, 3 años. Y estamos hablando que, enfocándome en un niño de 8, 9 años con habilidades de un niño de 2, 3 años. Al tener este nicho o este grupo de niños, lo que hacemos es en realidad hablar con el padre de familia y empezar a ver, ok, en qué se destaca el niño o qué habilidades tiene para poder potencializarlas. Puede ser pintura, puede ser música, porque sabemos que intelectualmente, seguramente, en lo que es lectura, me va a costar enseñarle mucho más. Entonces yo tengo que aprovechar el tiempo de enseñanza en algo de potencializar sus habilidades que tiene. No dejo a un lado de enseñarle lectura o enseñarle matemáticas, tengo que adecuarlo a algo mucho más práctico y lo que yo digo es hoy en día todo el mundo usa calculadoras, entonces ¿por qué desgastarme en enseñarle decenas y centenas si puedo enseñarle a usar una calculadora? Entonces ahí es cuando empezamos a utilizar estas herramientas que hoy en día tenemos en el siglo XXI para que pueda el niño alcanzar no la habilidad de suma, resta, multiplicación, división, etcétera, pero la habilidad de poder ir a una tienda, comprar algo de forma independiente, asegurarse que le den bien el vuelto y regresar a casa. Ya. No sé si ahí contesté la pregunta un poco, pero sí tenemos estos casos de chicos de 10, 12, 15 años que tienen una afectación mucho mayor y tenemos que empezar a ver lo que tengo que enfocarme a partir de los 9 años en estos chicos, en darles esas habilidades para que puedan tener un trabajo, para que puedan usar una cuenta bancaria, para que puedan regresar a casa o puedan comunicar cuando estén en peligro. Entonces, ese es el enfoque más cuando tenemos chicos que tienen más afectaciones y que sabemos que las habilidades escolares no las va a alcanzar al igual que otros niños y pues se habla con los padres de familia desde los 7, 8 años, 9 años que tiene el niño de edad, para que sepan un poquito más la realidad en que nos estamos enfrentando. Muchas gracias, profesora María Fernanda, y como siempre con esa frescura en su comunicación. Nos está levantando la mano por acá la profesora, interesante, la profesora Jessica Espinosa de la UMED. También veo algunos docentes de la UMED, el director de carrera Carlos Duzón. Es decir, que hay una buena participación de nuestro profesorado y de nuestro claustro. Profesora Jessica, ¿usted desea decir algo, por favor? Sí, ¿cómo están? Buenos días. Para la Miss Chan, casualmente la pregunta anterior yo la hice, pero me refería cómo hace ella con los padres que tiene de los niños que ella con los que trabaja para que puedan aceptar la condición de su hijo, porque si bien es cierto, los padres los meten a un centro terapéutico, en el caso Enigma, para que puedan lograr tener una educación común como los otros chicos, pero también sé que muchos chicos que tienen deficiencia o algún trastorno no van a poder lograr adquirir todas las habilidades y destrezas que un chico común. Entonces,
¿qué hace la Miss Chan en este sentido con los padres que no aceptan la realidad de sus hijos y que muchas veces lo que quieren es simplemente, como dijo en algún momento, bueno, sí, mi hijo está en la escuelita, pero ¿qué es más importante? ¿Que el hijo esté en la escuelita o que el hijo aprenda ciertas habilidades que a él, o sea, que él las tiene para que pueda manejarse quizás mejor en sociedad o con el resto de niños? ¿Cómo hace ella con estos padres que son un poquito quizás insistentes en algo que no va a pasar? Y la otra pregunta, ya aprovechando esto, también quizás al doctor Brusón o a los docentes universitarios, sobre cómo hacen con los estudiantes que entran a la universidad, cualquier universidad, con algún porcentaje de discapacidad intelectual, 40, 50%, donde los padres de estos adolescentes se empeñan en que tengan un título. Pero ¿qué es lo más importante para nosotros? ¿Que tengan un título o que realmente el chico esté preparado para enfrentar la vida y la sociedad? Porque si bien es cierto, no creo que las escuelas o universidades estén preparadas o tengan un currículo especial o una malla adecuada para estos muchachos. No, o sea, no creo que se hace de esa manera. Entonces, ¿salen graduados de abogados? ¿Pueden ejercer? No. ¿Qué es más importante para nosotros? ¿Que tengan un título o que puedan ser útiles para la sociedad y para ellos mismos? Esa era mi pregunta para los docentes de educación universitaria y para la Miss Chan. Bueno, en mi caso, nosotros cuando empezamos a dar un diagnóstico, empezamos con el proceso de aceptación de los papás, muy aparte del proceso clínico con el niño. Aquellos padres de niños con capacidad intelectual que están mucho más afectados, si bien es cierto, unos pasan por el proceso de duelo y después la aceptación y la resiliencia, pero hay padres de familia que se les hace mucho más difícil y tengo papás que todavía están en ese proceso de duelo y ya llevan 4 años en ese proceso de duelo y esos son los papás que insisten en enviarlos a la escuela. Por lo general hacemos todo lo posible para hacer el proceso de padres de familia e intervención con el padre de familia. Y en el caso de que el padre de familia, a pesar de esos 2, 3 años de intervención con el padre de familia, no procesa todavía el duelo y la aceptación y la resiliencia, pues hasta ahí nosotros llegamos porque no, por más que le damos esa intervención al padre de familia, como ser humano ellos están tomando su tiempo. Y ahí lo que hacemos es, ok, vamos a hacer el intento, los vamos a acompañar a la escuela, lo incluimos en la escuela, vamos a intentar 3 y 6 meses y luego evaluamos si eso es en realidad lo que ustedes querían. Algunos papás se mantienen con la escuela, tal vez el 60% de los papás que hemos hecho esto lo han retirado y han regresado en Enigma, porque se dan cuenta que el niño en realidad no logra pues avanzar de la misma forma. El otro 40% se mantiene en la escuela porque ellos se sienten mucho mejor saber que su hijo está en un ambiente social y que va a pasar de año, obviamente, como usted indica, a pesar de que no está obteniendo todos los conocimientos escolares, pero en este caso ya no, hasta ahí nomás nosotros llegamos como centro. Muy bien, profesora María Fernanda. Doctor Brusón, usted casi que fue motivado a hablar a partir de la intervención de la profesora Jessica y recordando un poco la pregunta, ¿no? ¿Qué hace, no? ¿Qué se hace? Por ejemplo, la carrera de Derecho, que lo conocemos por trabajar un poco más a partir de las actividades que tenemos con la Red Metropolitana de Participación Ciudadana, que de paso, hay que decir que es una de los proyectos institucionales del UNED que más incidencia tiene como proyecto social en el alcance hacia los grupos vulnerables, hacia las mujeres. Estamos haciendo actividades también desde el punto de vista de la formación de líderes, de capacitación en escuela de formación, donde la carrera de Derecho tiene su incidencia. Pero desde el punto de vista de esa inclusión que nos llamaba la atención, cómo la carrera de Derecho, pienso yo, que sería su área, enfoca todo este proceso. Doctor Brusón.